El hombre que descubrió un error en la Matrix. Mateo siempre había sido un tipo común. Café cargado por las mañanas, trabajo rutinario, vida predecible. Pero esa noche la realidad decidió romper su propio guión. Todo empezó en el subte. Era tarde, casi última hora, y Mateo esperaba solo en el andén. Miraba su reflejo en los vidrios del túnel cuando algo raro ocurrió. Su reflejo parpadeó medio segundo después que él. Mateo se quedó quieto, helado. Probó otra vez. Movió la mano. Su reflejo la levantó, con un retraso evidente. ¿Qué? Susurró. Pensó que era un truco de su cansancio, pero entonces el aire vibró. Una interferencia, como cuando una pantalla vieja intenta renderizar una imagen demasiado compleja. Y de pronto, en el centro del andén, la pared parpadeó. Literalmente. Como si un pedazo de la estación hubiera sido reemplazado por un cuadro mal cargado. Un glitch. Era un rectángulo perfecto que destellaba en tonos verdes y negros, como si el mundo hubiese olvidado ese fragmento de textura. Mateo se acercó, temblando. Al tocarlo, sintió un pulso eléctrico subirle por los dedos. Y en ese momento, una voz metálica salió de todos los parlantes. Error de renderización. Reiniciando entorno. El suelo vibró. Las luces se apagaron. El mundo parpadeó. Mateo retrocedió, pero ya era tarde. El glitch creció como una grieta luminosa que absorbía todo. Y antes de poder correr, el borde brillante lo envolvió. Y le mostró algo que ningún ser humano debía ver. El mundo a su alrededor era un huracán de códigos rotos. Las columnas se derrumbaban, las pantallas estallaban en fractales de luz, y el enorme ojo del observador parpadeaba como una linterna a punto de apagarse. Mateo estaba en el centro del caos, bañado en el glitch que brillaba como un fuego digital. Tenía dos caminos delante. Aceptar el control, o dejar que todo se reiniciara, incluso él. La voz del observador se quebró como un archivo corrupto. Decidí, antes de que la simulación colapse. Mateo respiró hondo. Pensó en su vida, en su gente, en su mundo, imperfecto, pero suyo. No dejo que desaparezca, dijo, firme. Si soy un error, entonces voy a usar ese error para salvarlo. El observador guardó silencio. Luego, con un brillo casi humano en su pupila mecánica. Entonces, toma el control. Un rayo de energía lo atravesó. Pero no lo destruyó. Lo elevó. El glitch subió por su cuerpo, envolviendo cada átomo, cada recuerdo, cada pensamiento. Su piel se volvió código puro, sus venas se iluminaron como circuitos, y su mente se expandió más allá de lo que un humano podía soportar. Vio su mundo desde arriba. No como una calle, un país o un planeta, sino como un programa vivo, lleno de procesos, errores, bucles y posibilidades infinitas. Podía tocarlo, modificarlo, reescribirlo. Con un gesto, Mateo cerró la grieta que amenazaba con romperlo todo. Con otro, reparó la línea de tiempo que había empezado a fragmentarse. Y finalmente, con un pensamiento, regresó a donde todo comenzó. El andén del subte. La luz volvió. Las paredes se reconstruyeron. La gente reapareció como si nada hubiese ocurrido. Pero Mateo no era el mismo. El reflejo en los vidrios ya no parpadeaba tarde. Ahora los seguía, con un pequeño retraso. Como si la realidad necesitara un segundo extra para ponerse al día con él. Sonrió. Sabía que nadie iba a creerle jamás. Sabía que no podría decirle a nadie que ahora podía modificar pequeñas cosas. Una máquina que funciona aunque debería estar rota. Un recuerdo que se corrige solo. Una coincidencia que se repite una vez más. Pequeños ajustes. Pequeñas mejoras. Porque aunque él lo sabía, y aunque nadie más pudiera verlo, Mateo era ahora el primer humano en tener acceso al código de la realidad. Y desde ese día, cada glitch que aparecía, no era un error. Era un mensaje para él, del observador, del creador. Seguí escribiendo. Fin. Mateo cayó de rodillas, pero no golpeó el piso del andén. Golpeó otra cosa. Un espacio blanco, infinito, sin sombras ni techo. Parecía un vacío, pero no estaba vacío. A su alrededor flotaban fragmentos de la realidad, como si fueran ventanas suspendidas en el aire. Cada fragmento mostraba una escena de su vida, pero no exactamente como la recordaba. Uno lo mostraba en su trabajo,
pero él no estaba allí. Otro mostraba su infancia, pero faltaba su hermano. Otro mostraba su propia casa, con un extraño viviendo en ella. Esto no puede ser real, dijo con la voz quebrada. Un sonido metálico retumbó detrás de él. Mateo se dio vuelta y vio aparecer una figura humanoide hecha de luz, un holograma viviente lleno de líneas de código que se movían sobre su cuerpo. Usuario detectado, dijo la figura, con una voz perfecta, sin emoción. Tu presencia en el núcleo es un error. Mateo retrocedió. El núcleo. Zona no destinada a seres conscientes. Este entorno controla tu realidad. Tu existencia aquí compromete la estabilidad del sistema. Las piernas de Mateo temblaron. ¿El sistema? ¿Quién sos? ¿Dónde estoy? La figura dio un paso, sin tocar el suelo. Soy el administrador. Y estás en el corazón de la simulación que llamás mundo. Mateo se quedó sin aire. ¿Me estás diciendo que todo esto es falso? Falso no, respondió el administrador. Renderizado. Pero antes de que Mateo pudiera preguntar más, un estruendo sacudió el vacío blanco. Las ventanas que flotaban comenzaron a distorsionarse, como si una fuerza externa estuviera intentando romperlas. El administrador miró hacia arriba. No puede ser, dijo, por primera vez sonando preocupado. Otra anomalía. El vacío crujió. Un fragmento gigante de realidad cayó del cielo como un meteorito y se estrelló a pocos metros de Mateo, abriendo una grieta que revelaba otro mundo detrás del mundo. El administrador lo miró fijo. Mateo, si ese fractal se expande, la simulación colapsará. Y vos sos la causa. La grieta comenzó a arrastrarlo como un remolino. No, pará, gritó Mateo. Pero el tirón fue demasiado fuerte. Y mientras perdía pie, mientras era absorbido por el fractal luminoso, Mateo vio lo que había detrás. Un ojo gigantesco, observando todo. Un ojo que no era humano. Un ojo que lo estaba esperando. Mateo cayó a través del fractal como si estuviera atravesando un vidrio líquido. Todo a su alrededor era una tormenta de luces, códigos, voces superpuestas y fragmentos de mundos que chocaban entre sí como olas. Finalmente, aterrizó en una superficie metálica. Se levantó con dificultad y se quedó sin palabras. Se encontraba en un espacio gigantesco, oscuro, lleno de columnas negras que parecían servidores infinitos. Cables del tamaño de árboles se extendían por el techo como raíces vivas. Y en el centro, suspendido en una cápsula de cristal, el ojo. Un ojo enorme, hecho de engranajes, luz y algo biológico. Parpadeaba lentamente, como si estuviera despertando después de siglos. Cuando lo miró directamente, Mateo sintió un golpe en la mente, un pensamiento impuesto. Al fin, un humano consciente. Mateo tropezó hacia atrás. ¿Qué sos? ¿Qué es este lugar? La voz retumbó sin sonido, directamente en su cabeza. Soy el observador. El creador de la simulación. El que mira lo que ustedes llaman realidad. ¿Creador? Balbuceó Mateo. ¿Vos hiciste mi mundo? No el tuyo. Los suyos. Y como si activara un comando mental, miles de pantallas se encendieron alrededor. Cada una mostraba un mundo distinto. Uno medieval. Uno futurista. Uno lleno de criaturas imposibles. Uno idéntico al de Mateo, pero con diferencias mínimas. El observador continuó. Cada simulación es un experimento. Pero la tuya está fallando. Mateo sintió como el frío le subía por los huesos. ¿Fallando cómo? Aparecen anomalías, humanos que perciben fallos, cambios, patrones. Vos sos el más avanzado. Sos el primero en llegar hasta mí. Mateo apretó los puños. Entonces decime la verdad. ¿Qué soy? ¿Un personaje? ¿Un experimento? Hubo un silencio pesado. El ojo gigante se iluminó. Sos un error. Mateo sintió un golpe en el estómago, como si lo hubieran apuñalado. ¿Un error? Una conciencia que no debía despertar. Un proceso no previsto. De pronto, alarmas empezaron a sonar. Luces rojas intermitentes. Algo estaba entrando en la sala. Una figura metálica, parecida al administrador, pero negra, densa, armada con un brazo que parecía un arma. El observador se alteró. Los depuradores llegaron. Deben eliminarte para restaurar la estabilidad. El depurador apuntó. El aire vibró. Mateo corrió, sin pensar,
mientras un rayo de energía destrozaba el piso a centímetros de él. El observador lanzó un último pensamiento. Si querés vivir, necesitas controlar el error que sos. Y mientras corría sin saber a dónde, el piso comenzó a fracturarse bajo sus pies. El piso metálico se partía como vidrio bajo un martillo mientras Mateo corría sin mirar atrás. Cada disparo del depurador dejaba un agujero ardiente que derretía el acero como manteca caliente. «No puedo contra eso», gritó, aunque nadie podía escucharlo. Pero no estaba solo. Mientras corría, líneas de código empezaron a flotar a su alrededor, como si la realidad estuviera intentando reconstruirse en tiempo real. Los fragmentos luminosos se pegaban a su piel, se enredaban en sus brazos, y no dolían. Parecía que lo reconocían. La voz del observador volvió a resonar en su mente, urgente. El error que sos, no te destruye. Te da control. Modifica tu entorno. Mateo frenó en seco, agitado, mientras el depurador se acercaba a grandes pasos metálicos. ¿Modificarlo? ¿Cómo? Entonces recordó el glitch del subte. Recordó cómo la pared había parpadeado, cómo el mundo se había doblado a su paso. Cerró los ojos, extendió la mano hacia el servidor más cercano. Y lo pensó. Un único pensamiento: detener. Los códigos que lo rodeaban se encendieron. El aire tembló. El tiempo mismo pareció resistirse. Y el depurador se congeló a metros de él, como si alguien hubiera detenido el vídeo. El arma aún brillaba, a punto de disparar, pero inmóvil. «Funciona», susurró, casi sin creerlo. El observador habló otra vez. «Ahora, altera». Mateo abrió los ojos. Sintió el poder corriendo por su cuerpo como electricidad pura. El depurador comenzó a descomponerse, píxel por píxel, hasta convertirse en una nube de códigos que el viento digital arrastró. Respiró hondo, pero no había tiempo para celebrar. Toda la sala empezó a colapsar. Las pantallas parpadearon. Las columnas del servidor se derrumbaban. La simulación entera temblaba como si estuviera a punto de apagarse. «¿Qué está pasando ahora?», gritó Mateo. El observador sonó más débil, como si se apagara. «Tu presencia aquí está sobrecargando la raíz del sistema. Si no elegís, todo colapsará». «¿Elegir qué?», asterisco, o destruyo tu simulación para estabilizar las demás. O te doy el control total. Mateo quedó en shock. ¿Control total? ¿De la realidad? ¿De tu realidad? ¿Del mundo donde naciste? Podés reescribirlo, o dejar que se destruya. La sala se desmoronaba. El techo se fracturaba revelando un cielo hecho de códigos desordenados. La energía le quemaba los brazos mientras el glitch crecía. ¿Y si acepto? ¿Qué me convierte eso?, preguntó, con miedo y coraje mezclados. El observador lo miró con su ojo inmenso. En el primer humano capaz de reprogramar la realidad desde adentro. Mateo apretó los dientes. El glitch lo rodeaba. El mundo se estaba rompiendo. Y él tenía un segundo para decidir.